¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio de Colosenses. Siempre repito y digo, bueno, acá es de noche porque esto está grabado, pero buenos días a quienes se van conectando. Espero que este estudio de hoy sea de edificación, de utilidad para nuestras vidas. Para mí, estudiar la palabra escrita, la Biblia, es de mucha riqueza, es alimento espiritual, porque Cristo se revela a través de todas estas enseñanzas que dio Pablo a la iglesia de Colosas. Bien, para comenzar, menciono algunas cositas de la semana pasada, porque Pablo ya viene, después de haber hablado de Cristo y como rotundamente de su persona. Una de las declaraciones más importantes es que Cristo es la imagen de Dios, y que la otra declaración muy importante que estuve mencionando yo es que Cristo es la plenitud de Dios. O sea, en Cristo está Dios completamente, no es una parte nada más. Son dos cosas muy importantes para la visión de Pablo y para la nuestra, ¿no? Pero bueno, en base a todas estas cosas que venía hablando, la semana pasada lo que yo leí es que Pablo decía que nadie los engañe, que nadie los juzgue, que nadie los condene, que nadie los someta. Todas esos consejos, esas palabras que le da Pablo a la iglesia de Colosas tienen que ver con el contexto de la iglesia de Colosas, por así decir, como lo que rodeaba a los creyentes, básicamente los no creyentes o los que decían ser creyentes y tenían otro tipo de creencias, filosofías y cosas que podían atentar en contra de la teología de los colosenses. Es como que tiene que ver más con algo que puede venir de afuera del cuerpo de la iglesia y contaminarla o desvirtuarla, hacer que se pierda, que quede esclavizada, engañada, esas cosas que hablábamos. En la lectura de hoy, que van a ser los primeros versículos, la mitad más o menos del capítulo 3 de Colosenses, Pablo sigue con ciertos consejos, pero ahora ya tiene que ver con la vida de la iglesia en particular, ya no tanto con el entorno, con lo externo, con lo que está fuera del cuerpo, sino con lo que está adentro del cuerpo. Y bueno, con esta pequeña introducción, ya mejor vamos directamente a los versículos. Voy a ir leyendo y voy a ir comentando, y seguramente tengo algunas imágenes para pasar para redondear ideas. Así que bueno, como siempre digo, los recortes que hacemos para estudiar la Biblia, las Escrituras, tienen que ver con una organización, pero no son naturales, son ficticios de hecho. Lo ideal sería poder ir releyendo las secciones unidas para ir uniendo todos los pensamientos. De la misma manera, que yo recién hablaba de lo que venía hablando Pablo, o de lo que leímos la semana pasada, tiene completa relación con lo que vamos a leer hoy, y el versículo 1 del capítulo 3 justamente dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Es como que esa muerte y resurrección que tenemos en Cristo ya la venía mencionando antes, y ese puesto es como que es como redundando en lo que Pablo ya dijo, pero hace hincapié entonces en que ustedes ya han resucitado con Cristo. Entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Básicamente, para no entrar tanto en detalles e ir más a lo práctico, acá en nuestros primeros cuatro versículos, Pablo lo que le dice es que, si morimos a lo terrenal, que es lo que viene diciendo antes, y resucitamos con Cristo, y Cristo está sentado en los lugares celestiales, tenemos que buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba.
Yo acá me anoté que buscar tiene que ver con procurar, querer, seguir. Y poner la mira tiene que ver con enfocarse, ejercitar la mente, tener un sentimiento, estar dispuesto a eso que uno está mirando. Y tanto lo que tenemos que buscar como en lo que tenemos que enfocarnos es en las cosas de arriba, en lo que está en el cielo. No en que hay que mirar para arriba naturalmente como al cielo que es celeste y hay nubes o pajaritos y cosas así, sino que tiene que ver con dónde está Cristo sentado, desde dónde reina Cristo. Bueno, hay que mirar a ese reino, hay que mirar a ese gobierno de Cristo y enfocarnos en eso y estar dispuestos y predispuestos a que el gobierno se complete en nosotros. Es muy fuerte esto porque justamente lo que vivían los colosenses, en su contexto corrían el riesgo de que Cristo deje de gobernar. Entonces Pablo reafirma, no, miren al gobierno y al reino de Cristo. ¿Por qué? Porque ya morimos, y bueno, dice, ya morimos a las cosas de abajo, nuestra vida está escondida en Cristo, arriba, justamente. Y cuando Cristo se manifieste, entonces también nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Esto tiene que ver con que por ahí el contexto ataca lo que es de Cristo y lo tiene por menos, lo tiene por locura, lo tiene por nada, y en realidad es glorioso. Por ahí ahora no se ve glorioso, humanamente la humildad no es gloriosa, humanamente el perdón tiene que ver con derrota o con debilidad, e incluso la debilidad está mal vista humanamente, pero todas esas cosas son gloriosas en Dios. Entonces cuando Cristo se manifieste, se va a corroborar esa gloria que ahora no se ve. Bien, los próximos versículos, ya que bueno, hay que mirar las cosas de arriba, Pablo va a dividir estos versículos en dos, en las cosas de arriba y las cosas de abajo. Y obviamente para apuntar a las cosas de arriba y para hacer morir las cosas de abajo, que esto es lo que dice el próximo versículo, el versículo 5. Dice, por lo tanto, ya que tenemos que mirar las cosas de arriba, por lo tanto hay que hacer morir en nosotros todo lo que sea terrenal, todo lo que sea de abajo. ¿Y qué es esto? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es idolatría. Y por cosas como estas, sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Y nosotros, bueno, también ustedes, practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, o cuando vivían en ellas. Yo tengo la costumbre de leer como incluyéndome a mí mismo. Pero ahora debemos abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Bien, marco un poquito acá. Cuando dice hagan morir, hay traducciones que dicen, o bueno, la palabra remite a subyugar, amortiguar. Lo terrenal sería lo que es de abajo, la sabiduría humana, la que no es divina. Y bueno, dice que la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y esto es idolatría. Esas pequeñas palabras que es idolatría, es muy importante porque la idolatría proviene de seguir la imagen del mundo y no la de Cristo. Y antes había hablado que Cristo es la imagen de Dios. Y nosotros tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, no a la imagen del mundo. Porque si seguimos la imagen del mundo, seguimos justamente la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Y todo eso es idolatría, porque es una imagen de mentira, de engaño, y una imagen que termina siendo diabólica porque no es de Cristo y conduce al error y a la muerte. Y bueno, acá dice también que conduce a la ira de Dios. A los desobedientes les sobreviene la ira de Dios. Así que bueno, hay que abandonar y desechar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Todas estas cosas tienen que ver con las relaciones dentro de la iglesia. Estas últimas cosas y la conducta del cuerpo de creyentes. Hay que abandonar toda conducta
que sea impura, conducta que sea que provenga de pasiones desordenadas, de inmoralidad sexual, malos deseos, avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Todas esas cosas son las cosas de abajo que hay que desechar. Y a continuación va a venir hablando de las cosas que hay que abrazar, que son las cosas de arriba. Esperen que me estoy buscando una imagen acá. Bien. Pongo esta imagen que es como un resumen de los dos planos que pone Pablo, de las cosas de arriba y las cosas de abajo. Leo primero las cosas de abajo, que es las que mencionó primero. Entonces, las cosas de abajo tienen que ver con morir a la vieja naturaleza, tienen que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, imagen del mundo, ira, enojo, malicia, blasfemia, obscenidades, mentira, queja. Lo de la queja no lo leí todavía, pero ahora lo voy a leer. Y las cosas de arriba tienen que ver con vivir según Cristo, con misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor, paz, gratitud, y con la palabra de Cristo, que ahora es lo que dejé para el final. Entonces fíjense las diferencias entre un plano y el otro. Y repito, esto tiene que ver con la conducta del creyente, del cristiano, de la iglesia, con sus prójimos, con la gente que hay alrededor. O sea, sale todo de lo interno, pero tiene que ver con las relaciones. Fíjense que después donde más hincapié hace es con el perdón, el amor, la paz y la gratitud. También tiene que ver con las relaciones con las demás personas. Después de que decía de abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas, habla justamente de no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Freno un cachito para hablar del versículo 10, que dice algo muy importante, y es que el nuevo hombre que somos nosotros, la nueva persona, hombre o mujer, se va renovando a imagen del que lo creó. Esto es muy importante teniendo en cuenta de que Cristo es la imagen de Dios. Entonces nosotros nos renovamos a la imagen de Cristo. Esto es muy importante. Y tiene que ver con también lo que mencionaba la semana pasada, de que así como el Cristo es la plenitud de Dios, en Cristo nosotros somos plenos. Es como que hay una mediación de Cristo entre Dios y la humanidad que es importantísima, porque es justamente el acceso, es la puerta a la plenitud, es la puerta a la imagen de Dios, Cristo. Entonces no podemos obviar nunca la importancia de Cristo en la transformación de nuestras vidas. Y sigue diciendo entonces: como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, que son cosas que ya mencioné. Sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Como todo esto tiene que ver con la lista de las cosas de arriba. Y como ven, ya empieza a mencionar las relaciones intrapersonales con otros cristianos. Y justamente habla del perdón, y del amor y de la paz. Eso tiene que reinar en el cuerpo de Cristo. Y por último, los dos versículos que voy a leer últimos dicen: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Segunda vez que menciona la gratitud en pocos versículos. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él, de Cristo. Otra vez menciona las gracias y la gratitud. Bien, lo último que quería mencionar en cuanto a estos versículos, para tener también
una sabiduría práctica, vamos a decirle. El versículo 16 dice de que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Yo creo que el 99,9% de las veces que se usa la palabra la relacionamos con la Biblia, con las cartas de Pablo, con el Antiguo Testamento o el Nuevo. Tenemos muy arraigado el concepto de que la palabra es lo escrito. Y yo esto ya lo mencioné algunas veces, y de hecho cuando se dice que Jesús es la palabra o el verbo de Dios, no se refiere a lo escrito. Y siempre que se usa la palabra logos, no se está refiriendo a lo escrito. Cuando dice la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, no está hablando de la Biblia en sí. Ahora voy a explicar la diferencia de eso, ¿no? Sino que está hablando de la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo, la voluntad de Cristo. Cuando habla de la palabra, el término que es logos, tiene que ver con todas esas cosas. Ya lo hablé creo que en el primero o segundo estudio de Colosenses. Y esto es muy importante porque los que estaban atentando contra la teología de los colosenses, algunos eran judíos, otros eran no judíos, y podían usar también la escritura en ese momento del Antiguo Testamento para validar sus propias interpretaciones. Entonces, lo que hay que reconocer es que nosotros tenemos una Biblia en español, que no es un idioma original, sino que es una traducción, y una traducción es una interpretación. Y esa misma Biblia la pueden tener otras personas de otras religiones, cristianas o no, e incluso, bueno, o sea, creo que la gran mayoría, gracias a Internet, somos testigos de aberraciones que se dicen usando la Biblia como referencia. Entonces, es muy importante porque no se trata solamente de tener versículos bíblicos grabados en nuestra mente, sino de que la interpretación espiritual de esas palabras escritas se conviertan en la palabra de Cristo. Cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, dice que el Espíritu Santo, o sea, nos conviene que Jesús se vaya, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Cristo en cuanto a la voluntad, en cuanto a la mente, en cuanto al pensamiento. Y esto es importante para poder tener discernimiento, sabiduría e inteligencia en cuanto a cómo interpretar y a cómo aplicar la palabra de Cristo. Por ahí estoy siendo medio abstracto en este momento, pero por ahí lo voy a hacer más concreto. Más adelante, por ejemplo, voy a hablar de la relación de esposos y esposas, que dice que las esposas respeten a los esposos y los esposos amen a las esposas, que en otros versículos habla de la sujeción. Y la realidad es que esas palabras, sujeción, respeto, se ligan un poco, por ejemplo, al sometimiento de la mujer al hombre. Y en épocas como las que estamos hoy, donde el feminismo es muy fuerte, hay críticas del feminismo que son recontra válidas a interpretaciones que se hicieron mal de la palabra de Cristo, porque no se interpretó sino lo escrito, únicamente lo escrito. ¿A qué me refiero? De que cuando la Biblia escribe que la mujer debe sujetarse al hombre, se interpretó que la mujer no tenía palabra, que la mujer no podía opinar, que no tenía lugar, y que no importaba que el esposo golpease e insultase a la mujer tenía que quedarse callada o no buscar ayuda o buscar resolver esa situación. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya un respeto mutuo y un amor mutuo. Acá cuando en Colosenses el 3:18 va a hablar de que las esposas respeten a sus esposos y los esposos amen a sus esposas. Pero eso no es limitante, no significa que las esposas no tienen que amar al esposo o que el esposo no tiene que respetar a la esposa. Pero si uno se sujeta únicamente a lo escrito,
en esos versículos mucha gente lo usa para mal. Y es lo mismo que pasaba a los colosenses. Los judaizantes estaban llevando los versículos bíblicos o las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, para su propio beneficio. Querían que se circunciden, querían que cumplan determinadas cosas, con los lavamientos, los alimentos y todas esas cosas. Y Pablo le dice eso, o sea, sí, puede estar bueno, pero no es la realidad. Él dice, Pablo, que lo real es Cristo y que la salvación está en Cristo, no en lavarse las manos o no comer determinados alimentos, en guardar un día u otro. Esto lo hablamos la semana pasada. Entonces, volviendo y saliendo un poco del ejemplo, la palabra de Cristo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, que son las Escrituras, tenemos que usar esos versículos que escribió Pablo a Timoteo. Justo estamos en Colosenses 3:16 y ahora vamos a ir a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, en realidad 3:15 y 16. Pero siempre que se habla de la palabra de Dios y se lo relaciona con la Biblia, se usa el versículo este para decir que toda la escritura es inspirada por Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Y en parte sí y en parte no. ¿A qué me refiero? Este versículo, primero que conoce toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, que es lo que tenían como escrituras sagradas en esa época. Pero ahora hay que leer desde el versículo 15, 2 Timoteo 3, versículo 15, que dice, a Timoteo le dice, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está diciendo que las sagradas escrituras dan sabiduría, pero la salvación es por la fe. ¿Está bien? Y dice después que toda la escritura, refiriéndonos al Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, hay una verdadera utilidad en la escritura, en la Biblia. Realmente hay una utilidad, es una herramienta muy buena para, dice acá, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la palabra de Dios no es la escritura en sí. Y voy a hablar de algunos términos que se usan en griego justamente para diferenciar estas cosas. La palabra escritura tiene que ver con grafé, vamos a decir nosotros en castellano, grafía. Acá está hablando Pablo de las grafías, de las cosas que están escritas, sagradamente escritas e inspiradas por Dios. Todas esas cosas son útiles. Ahora, cuando habla de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, habla del logos, que el logos tiene que ver con, ya lo dije bastantes veces, con la mente, con un asunto, con los dichos, con la voluntad. Entonces, cuando habla de estar llenos de la palabra de Dios, es estar llenos de la voluntad de Dios. Y que todo eso que está arriba en los cielos, nosotros estar llenos de eso justamente para poder vivir el reino y el gobierno de Cristo. Después, otro vocablo que se traduce por palabra es rema. Es también conocido y tiene que ver con la palabra ahí sí ya dicha. Cuando la palabra rema sería palabras concretas. ¿A qué me refiero? A ver, ¿cómo explicarlo en términos concretos? Es algo medio complicado y no es el objeto del estudio de hoy, pero se podría hacer un estudio muy interesante de todo esto. Si yo digo, el auto es azul, las palabras el auto es azul son las palabras remas, son las palabras en concreto, que uno las puede escribir o interpretar porque son símbolos. Cuando uno está diciendo Dios quiere que nos amemos, está, por un lado, usando palabras concretas. Dios, una palabra quiere, otra palabra que, otra palabra nos, otra palabra amemos. Esas son las palabras, pero el logos sería la voluntad expresada de Dios, la comunicación de Dios, que sería el amor en este caso, ¿no?
Entonces tenemos la palabra rema, que es como la palabra concreta expresada, la palabra logos, que tiene que ver con algo abstracto y que es previo a la palabra hablada. Cuando yo digo una palabra es porque antes la pensé. Cuando Dios dio un mensaje de una palabra rema, es porque el logos era preexistente. Por eso dice que el logos es antes de todas las cosas, que la palabra, que Cristo es antes de todas las cosas. Por eso es muy importante asociar a Cristo con esa palabra logos, con esa palabra preexistente que es la mente y la voluntad de Dios. Y es justamente la imagen de Dios, y es la plenitud de Dios, ese logos. Y por otro lado está la grafía, que es la palabra escrita, registrada en un papel o en algún medio físico que uno puede leer. Entonces, esa palabra que nosotros podemos leer y que es inspirada por Dios es útil. Y útil porque nos recuerda muchas cosas. Pero la palabra de la cual tenemos que estar llenos, la palabra que tiene que habitar ricamente en nosotros, es la palabra que tiene que ver con la voluntad de Cristo, con la mente de Cristo. Tenemos que ser llenos realmente de Cristo al punto de que nuestra mente se transforme. Y eso es fundamental para poder vivir de acuerdo a todo lo que viene diciendo Pablo, de las cosas de arriba, y a las que va a seguir diciendo a posterior. Entonces, para no hacer tan largo todo esto, yo espero, tal cual Pablo, que voy a leer el versículo nuevo, así es más bíblico, que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Acá dicen ustedes, pero en nosotros. Y la palabra, cuando dice la palabra, repito, tiene que ver con la mente de Cristo, con la voluntad de Cristo. La oración y el deseo de Pablo, el mío y de todos nosotros, tiene que ser que la voluntad de Cristo viva en nosotros y se exprese en nosotros con todas las formas que viene hablando y con todas las formas que va a hablar después, para producir bien y para expresar el reino de Cristo, para extender de hecho el reino de Cristo. Porque cuando uno vive la palabra de esa forma, vive la voluntad de Dios, justamente está expresando el reino de los cielos. Por eso es tan importante los primeros versículos. Ya que morimos a las cosas viejas, bueno, y hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Busquemos la mente de Cristo, la voluntad de Cristo, y esa palabra que precede a todo lo que se pueda decir, que precede a todo lo que se pueda haber escrito, y que estaba desde el principio de la creación con Dios, haciendo perfectas todas las cosas. Que ese Cristo perfecto habite ricamente en nosotros. Hasta acá llegó hoy. Yo quería avanzar un poco más, pero vi que esta parte se iba a poner interesante. Así que bendigo este estudio y los bendigo a todos los oyentes para que justamente la palabra de Cristo habite en nosotros. Saludos. Chau, chau.